Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas avanzadas para ingeniería, cuarta edición, de los autores de Nigel y Warren S. Wright. Parte 1. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Capítulo 4. La transformada de Laplace. Capítulo 4.3. Teoremas de traslación. Capítulo 4.3.1. Traslación en el eje S. De este capítulo voy a resolver el problema número 29. Use la transformada de Laplace para resolver el problema de valor inicial dado. Este problema de valor inicial, compuesto por esta ecuación diferencial lineal de segundo orden y estas dos condiciones iniciales, lo voy a resolver aplicando la transformada de Laplace. Tengamos presentes las siguientes dos fórmulas. En la primera se desarrolla la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función f de t, y en la segunda la transformada de Laplace de la primera derivada de la función f de t. Como se puede observar, en esta fórmula, en la segunda, aparece este término, el valor de la función en cero, esta primera condición inicial. Y en la primera fórmula aparece f' de cero, el valor de la primera derivada de la función en cero, esta segunda condición inicial. De tal manera que al resolver este problema mediante la transformada de Laplace, no es necesario hallar previamente la función solución de dos parámetros de la ecuación diferencial y después encontrar los valores numéricos de esos parámetros, de esas constantes, sustituyendo primero en la función solución esta primera condición inicial y luego sustituyendo esta segunda condición inicial en la primera derivada de la función solución, y resolviendo ese sistema de ecuaciones donde las incógnitas son esos parámetros. Así las cosas, la transformada de Laplace parece un método menos laborioso para resolver este tipo de problemas. A grandes rasgos, el método consiste en aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación diferencial, luego sustituir por las condiciones iniciales dadas. A continuación se despeja f mayúscula de S, que es la transformada de Laplace de la función solución del problema de valor inicial f de t. Comenzamos aplicando la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación diferencial. Y teniendo presente que esta transformada es lineal, esto es, en ella se puede aplicar la propiedad de linealidad, y teniendo en cuenta estas dos fórmulas, el miembro izquierdo se desarrolla de la siguiente manera. S a la 2, S es la variable de la función f mayúscula de S, esto es, de la transformada de Laplace de f minúscula de t. Y como aquí utilizamos la letra y para designar la función, entonces la transformada de Laplace la designamos con y mayúscula de S, menos S por la función evaluada en cero, menos la primera derivada de la función evaluada en cero, menos la transformada de Laplace de y', menos S por y mayúscula de S, más f de 0, igual a la transformada de Laplace de Euler de t por coseno de t. Esta transformada de Laplace la voy a hallar apoyándome en los siguientes dos teoremas.
en el teorema 4.1.1, específicamente en el apartado E, y en el teorema 4.3.1. Si la transformada de Laplace de la función f de t es igual a f mayúscula de s y a es cualquier número real, entonces la transformada de Laplace de un múltiplo exponencial de la función f de t se obtiene al sustituir en f de s la s por s menos a. De acuerdo con este apartado E, con k igual a 1, se tiene que la transformada de Laplace de coseno de t es igual a s sobre s al cuadrado más k al cuadrado. Esto es más 1 al cuadrado, más 1. Y de acuerdo con el teorema 4.3.1, la transformada de Laplace de Euler de AT por este coseno de t se obtiene al sustituir en la transformada de Laplace del coseno la s por s menos a, y queda de esta forma. Y en esta función la a es igual a 1 y la transformada de Laplace del miembro derecho es igual a s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. De las condiciones iniciales se tiene que y de 0 es igual a 0. Se anula este término. Aquí se tiene la función evaluada en 0. Esto es y de 0, que es igual a 0. También se anula este término. Y la primera derivada de la función evaluada en 0 también es 0. Y se cancelan pues estos términos. Ahora hay que despejar y mayúscula de s. Primero factorizamos por y de s. Es un factor común en el miembro izquierdo. Aquí también se tiene un factor común que es la s. Sacamos esa s y factorizamos por s. En el miembro derecho asociamos estos dos términos y esa asociación queda comportándose toda ella como un factor. Y cancelamos este factor que multiplica al miembro izquierdo con este mismo factor que multiplica a todo el miembro derecho. Y ya se puede despejar y mayúscula de s, pasando esta s que está multiplicando al otro lado a dividir. Ahora hay que hallar la transformada inversa de Laplace de y de s, que es nuestra función solución y minúscula de t. Primero debemos manipular esta fracción, expresarla como una suma de fracciones parciales. Primero desarrollemos este cuadrado perfecto y reduzcamos términos semejantes. Y me queda esta fracción. En el denominador tiene dos factores, un factor lineal y un factor cuadrático. Ese factor cuadrático no se puede factorizar expresándolo pues como dos factores lineales en los números reales. Así que esta fracción se puede expresar como la suma de estas dos fracciones. A sobre s más b por s más c sobre s al cuadrado menos 2s más 2. Debemos encontrar los valores numéricos de a mayúscula, b mayúscula y c mayúscula. Primero reducimos estas dos fracciones a una sola fracción. El denominador de la fracción reducida es el mínimo común múltiplo de los denominadores.
y los términos en el numerador se obtienen dividiendo este mínimo común denominador entre cada denominador y el resultado multiplicándolo por el numerador respectivo. Y de esta manera se obtiene esta fracción y esta fracción forman una identidad. Como los denominadores son idénticos, asimismo, los numeradores también tienen que ser idénticos y se obtiene la siguiente identidad. Y como esta es una identidad, se deben de obtener igualdades verdaderas cuando se sustituye la S por cualquier valor numérico, sea este real o complejo. Y en particular, para S igual a 0, se anula este término, pues él tiene un factor que es S. Y se obtiene la igualdad 1 igual a 2A. Entonces, A es igual a 1/2. Tengamos presente que este trinomio es equivalente a esta forma, a este binomio. Y para S igual a I más 1, aquí me va a quedar I al cuadrado, que es menos 1. Más 1 me da 0. Así que para este valor de la S se anula este término y se obtiene la siguiente igualdad. 1 es igual a B por I más 1 más C, y esto por I más 1. Aquí nos resulta tan sencillo sustituir a S por este número complejo. Lo hago de esta manera para ilustrar que también se puede sustituir la S por un valor complejo. Y al desarrollar el miembro derecho se obtiene 1 igual a I al cuadrado menos 1, me queda menos B y se anula con este más B. Factorizamos aquí por I. Recordemos que dos números complejos son iguales cuando la parte real es igual a la parte real y la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria. Y aquí se deduce que C es igual a 1 y 2B más C es igual a 0. Y de estas dos ecuaciones, como C es igual a 1, se desprende que B es igual a menos 1/2. Procedemos a sustituir aquí cada letra por su valor numérico. Pero antes expandimos esta fracción como la suma de dos fracciones, cada término del numerador por el mismo denominador. Entonces A es 1/2. Entonces aquí me va a quedar 1/2 por 1 sobre S menos S sobre 2 por el denominador. Y ahora es más conveniente expresarlo de esta manera. Entonces lo hacemos así. S menos 1 al cuadrado más 1. Más C, esto es más 1 sobre este denominador. Más adelante, cuando vaya a calcular la transformada inversa de Laplace de este término, necesito que aquí en el numerador tenga S menos 1. Y para que esto sea así, a la fracción original tuve que sumarle 1 sobre este denominador. 1 positivo por este menos que tengo aquí antes. Y como le sumé esa cantidad, también tengo que disminuirle la misma cantidad para compensar. Y aquí tengo que reducir estas dos fracciones, que se reducen a esta fracción.
de tal modo que y mayúscula de s la podemos expresar mediante esta suma de tres fracciones. Y como en la transformada inversa de Laplace también se cumple la propiedad de linealidad, se tiene que y de t es igual a un medio de la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos un medio de la transformada inversa de Laplace de s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1 más un medio de la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. De esta tabla se tiene que la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s, de tal modo que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s es 1. Ahora, observando el apartado E del teorema 4.1.1, para k igual a 1, se tiene que la transformada de Laplace de coseno de t es igual a s sobre s al cuadrado más 1. Y teniendo presente el teorema 4.3.1, la transformada de Laplace de un producto exponencial de este coseno de t, donde la a vale 1, esto es la transformada de Laplace de Euler de t por coseno de t, se obtiene al sustituir en la transformada de Laplace del coseno de t la s por s menos a, en este caso por s menos 1, y queda de esta forma. Voy a ir escribiendo por acá abajito los términos de y de t que voy obteniendo. Ya obtuve un medio y ahora menos un medio de esta expresión es exactamente esta expresión que tengo acá. Y como la transformada de Laplace de Euler de t por coseno de t es esta f de s, la transformada inversa de Laplace de esta función es Euler de t por coseno de t. Observando ahora el apartado D del teorema 4.1.1, para k igual a 1, se deduce que la transformada de Laplace de seno de t es igual a 1 sobre s al cuadrado menos 1, más 1. Y por el teorema 4.3.1 se tiene que la transformada de Laplace de Euler de t por seno de t para a igual a 1 se obtiene al sustituir en la transformada de Laplace del seno de t la s por s menos 1. Entonces me queda de esta manera. Y esta f de s particular es igualita a esta. Así que la transformada inversa de Laplace de esta función es Euler de t por seno de t. Y ya he hallado la función y de t, la función solución de este problema de valor inicial. Ahora resolvamos el problema utilizando el programa Maple.
En esta nueva ventana de Maple ya tengo los comandos listos para resolver este problema de valor inicial. Ahora pulso sobre este botón y Maple arroja este resultado, que es el mismo que yo obtuve analíticamente. De esta manera termina la solución del problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.